Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos de donde están viniendo, México, Argentina. Les pido por favor a todos los invitados que pongan en el chat su nombre y ciudad de donde vienen, así por lo menos vamos viendo entre todos nosotros quienes estamos presentes. Es un placer que nos acompañen en este tercer encuentro del ciclo Volver para ser de otros, líderes repensando el futuro. Siempre es importante recordarles los aspectos técnicos, mantener el micrófono, por favor, silenciado. Siempre está a disposición el chat para comentarios, preguntas si tuvieran. Ya tenemos acá gente que se nos va presentando. Jessica de la Ciudad de México, Magalí de Buenos Aires, Antonio, Tony de México, Lucila de Argentina y así. No los voy a nombrar a todos y a cada uno, pero pueden verlos en el chat. Y nuevamente, gracias por estar con nosotros. Como ustedes saben, este es un programa organizado conjuntamente por la Fundación BAMA de Argentina en forma conjunta con la Universidad Hebraica de la Ciudad de México y bajo el auspicio de la agencia judía, Conosur en particular, y que siempre nos acompaña nuestro amigo Tzvika Miller, director del Conosur por parte de la agencia judía. Tengan presente que este es nuestro tercer encuentro y les recuerdo simplemente para aquellos que no hayan podido participar, en nuestro primer encuentro tuvimos la presencia del doctor Daniel Feinstein, decano de la Escuela de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica de México, egresado de la Universidad de Buenos Aires, en fin, una larga carrera académica como docente e investigador. Luego, en la segunda sesión de la semana pasada, nos acompañó el doctor Alan Hoffman desde Jerusalén. Como ustedes recordarán, Alan ha sido durante muchísimos años el CEO, el director ejecutivo global de la Agencia Judía para Israel, y con otras diversas actividades de orden profesional y académico. El día de hoy, que en un rato más nos será presentada, nos acompaña la filósofa Diana Cohen-Agres, que ya conoceremos más sobre ella en unos minutos más. Y nuestro último encuentro la semana próxima estará a cargo del rabino Sergio Berman, quien será entrevistado por nosotros. La sesión de hoy es una sesión particular, dado que le hemos pedido a Jimena Jakubowicz, quien es la directora ejecutiva de la Fundación BAMA, que se sume al equipo con Luis de facilitadores de esta reunión, como para entonces manejar toda la dinámica de la sesión. Dicho esto, bienvenidos a todos una vez más. Jimena, adelante. Muchas gracias, Daniel. Bueno, nuevamente darles la bienvenida. Es una alegría que podamos reunirnos ya hace 3 jueves con todos ustedes. Para nosotros es una oportunidad de abrir a nuevas líneas de reflexión en cada uno de estos encuentros. Y entendemos que estas líneas que abrimos pueden permitirnos pensar desde nuevas perspectivas. Y es por eso que para nosotros hoy es una enorme alegría contar con la presencia de Diana. Diana Cohen-Agres, seguramente la conocerán muy bien. Ella es doctora en filosofía, es magíster en bioética por la Universidad Monash de Australia, es fundadora y presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia, y es ensayista y autora de una decena de libros. Recibió numerosos premios y distinciones por su labor intelectual y social, entre otros el Diploma Mérito en Ética y el Premio Conex de Platino en Ética, que es el galardón máximo otorgado en cada especialidad a los máximos exponentes en la última década. Diana además es docente hace muchísimos años, tarea que compartimos y ambas disfrutamos, así que le agradecemos especialmente su participación hoy. Hoy nos va a permitir abrir esta perspectiva, como decía, que tiene que ver con pensar esta incertidumbre, en este contexto de incertidumbre desde una perspectiva filosófica. Por eso les pedimos, sabemos que a veces es difícil la participación, o muchos no se animan a dejar su participación en el chat, pero les pedimos especialmente que si tienen reflexiones para compartir, si tienen preguntas para acercarle a Diana, con gusto ella va a responderlas, y bueno, los alentamos especialmente a este intercambio que creemos que puede ser muy valioso.
Así que Diana, sin más, te damos el paso a vos para que entonces puedas introducirnos en el tema. Y bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, gracias Jimena. Quiero agradecer muy especialmente a Jimena Jakubowicz, a quien conozco desde hace muchos, pero muchos años, también a los organizadores del evento, y quiero también dar la bienvenida especialmente no solamente a los amigos argentinos, sino también a los mexicanos, porque yo digo que en algún sentido es mi segunda patria. Yo hace muchos años que formo parte de grupos de investigación de la UNAM, de filosofía, y eso realmente me permitió ir todos los años allá, conocer muchísimas ciudades de México, trabajar con México, publicar cosas en México. Entonces realmente es un país al que siento muy cercano. El título de la charla es, bueno, pensar en tiempos de incertidumbre. En tiempos de incertidumbre porque realmente desde el punto de vista científico partimos de una premisa básica, y es que cuando irrumpió este virus no se sabía nada y de a poquito se va sabiendo, pero realmente en un ritmo muy muy lento, y nos está cambiando nuestras costumbres, nos está cambiando nuestras rutinas, y nosotros la estamos padeciendo particularmente porque además como colectividad vivimos en países como judíos, tenemos esa afiliación que nos ubica en un lugar distinto y especial, y además en segundo lugar vivimos en países latinoamericanos, que también es un segundo factor que realmente le da una cierta singularidad al hecho de vivir esta pandemia. O sea, vivir una pandemia en Latinoamérica es una situación dilemática, ¿no? Tan o más dilemática que en otros lugares, por una multitud de factores, ¿no? Por las diferencias de las que estamos rodeados, por las diferencias culturales, por las carencias en las cuales vivimos y también por los riesgos naturales en los que viven nuestros países, tanto Argentina como México. Por eso yo pensé en empezar contando qué es un dilema. Un dilema no es solamente un problema, porque un problema tiene solución. Un dilema se caracteriza porque es un tipo de problema donde poder cumplir con una obligación implica no cumplir con la otra. Esto es un dilema, nos presenta una alternativa frente a la cual nosotros tenemos que elegir. Y esa elección no siempre es fácil. Hay una, le voy a decir muy brevemente, ¿no? Que cuenta Sartre en El existencialismo es un humanismo, que es un libro muy hermoso, y él cuenta que un soldado, un joven, lo va a ver y le dice que él tiene frente a sí un dilema, que no sabe si quedarse junto a su madre, que perdió ya un hijo en la guerra y cuyo padre se ha ido, o ir a luchar al frente. Entonces, ese es un dilema. ¿Por qué? Porque se tiene que elegir o en defender a la patria, o quedarse para cuidar a la propia madre. Entonces, ese es un dilema clásico. Pero voy a poner otro dilema que nos va a llevar a en realidad un trabajo de ciencias sociales que se hizo en los Estados Unidos entre los años 50 y 60, y quien lo llevó a cabo fue un científico que se llamó Kolber. Y él planteó el siguiente dilema, al que tituló el dilema de Heinz. Heinz era el marido de una mujer que enfermó gravemente en una pequeña ciudad de provincia. Esta mujer se moría y el único que tenía el fármaco para poder curarla era un farmacéutico que había descubierto este fármaco un poco tiempo atrás. Entonces, cuando Heinz lo va a ver al farmacéutico, el farmacéutico le pide 10 veces más de dinero de lo que costaba la droga. Como Heinz no lo puede pagar, no puede pagar esa suma, le pide por favor al farmacéutico que le permita pagar una parte, o que de alguna manera le permita pagar más tarde, y el farmacéutico se niega terminantemente. Él trata de juntar dinero con sus amigos para ver si puede llegar a esa suma,
y el farmacéutico no llega y el farmacéutico se sigue negando. Su mujer estaba muy enferma y cuando ya estaba agonizando, Heinz decide romper la vidriera de la farmacia, ingresar y robar el remedio. Entonces, este dilema sirvió para que Kohlberg pudiera hacer una especie de encuesta en distintos colegios de Estados Unidos, donde básicamente él se orientaba a evaluar cuáles eran las etapas morales por las cuales pasaba un individuo y a qué edad se alcanzaban esas etapas sociales. Todo esto lo encuentran en realidad en internet, por eso lo voy a hacer muy breve, porque es simplemente un disparador para después tratar lo que nos interesa. Entonces es interesante ver que él evaluó, claro, ¿qué tipo de respuestas se encontró? Él se encontró con que la mayor parte de los varones decían que Heinz había hecho bien. ¿Por qué? Porque había una ética basada en derechos y en obligaciones y en principios que debían privilegiarse por sobre cualquier otra cosa. Ahora, curiosamente, las chicas, las mujeres, las niñas, dijeron algo distinto. Las chicas dijeron que tal vez Heinz tendría que haber primero intentado persuadir, o sea, seguir persuadiendo en realidad, porque Heinz lo intentó, ¿no? Pero persuadir todavía más con nuevos argumentos a ver si el farmacéutico le daba la droga sin necesidad de tener que romper la vidriera. Entonces Kohlberg, quizás muy apresuradamente, dedujo de esta comparación entre dos cohortes, entre dos grupos de jóvenes, que los varones alcanzaban estadios morales más rápido que las niñas. Y que las niñas, de alguna manera, tardaban más en alcanzar esos estadios morales. A partir de esta experiencia, de esta especie de laboratorio social. Y las cosas hubieran quedado así si no hubiera surgido una escritora que fue una de las fundadoras del feminismo en Estados Unidos, que se llamó Carol Gilligan. Y Carol Gilligan escribió un libro que se tituló In a Different Voice, en una voz diferente, aunque en castellano se tradujo con otro nombre. Y ella lo que examinó a partir de ese estudio de Kohlberg y replicó a Kohlberg, diciéndole que en realidad no era que las chicas alcanzaban esos estadios morales más tardíamente, sino que en todo caso, por una cuestión de formación, de educación ancestral, las mujeres tenemos una manera de trabajar y de acercarnos a los problemas muy distintos a la manera en que se acercan los varones. Bueno, esto dio lugar a toda una serie de disidencias y de críticas en el feminismo posterior, porque en realidad lo que decían las feministas más radicalizadas es que la teoría de Carol Gilligan estaba de alguna manera confirmando de que las mujeres eran enfermeras y los hombres eran médicos, ¿no? Por poner un prototipo, a pesar de que hoy en día no es así. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de y en otros países también, la mayoría de las personas que se reciben de médicos son mujeres. Pero bueno, para poner un estereotipo. Entonces, fíjense ustedes que Carol Gilligan, y por eso interesa esta cuestión, dio lugar al nacimiento de una teoría ética que ya no era una teoría ética basada en principios, en derechos y en obligaciones, sino que era una teoría ética basada en el cuidado del otro, en el atender al otro. Y esa teoría ética, en realidad, hoy en día, es la que va, de alguna manera, introduciéndose en distintas formas de vida, en distintas profesiones, por ejemplo, entre los médicos, precisamente entre la gente que trabaja con la salud, entre los cuidadores de niños y de personas ancianas, y en general, hoy también se trata, de alguna manera se está introduciendo a través de la noción de comunidad, a través de la noción de pequeños grupos sociales
donde ya no se puede trabajar a partir de principios que muchas veces son tan abstractos que son muy difíciles de aplicar al caso concreto, y sí se puede trabajar con una ética del cuidado. ¿Por qué? Porque la ética del cuidado, y acá de alguna manera estoy volviendo un poquito atrás, no trata con principios absolutos, sino que trata con principios que se llaman prima facie, que se traduce en castellano por en primera instancia. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, vamos a tomar el caso de una médica o de un médico, que va por la ruta y tiene que hacer algún tipo, y tiene, bueno, se quedó encontrarse con un amigo o con una mujer que acaba de conocer por internet, no en tiempos de pandemia, y quedó en encontrarse con ella en algún lugar. Y cuando va por la ruta, descubre que hay un accidente. Entonces, para hacer mejor el ejemplo, hagamos de cuenta que todavía no había teléfonos celulares. Entonces él se pregunta, ¿cuál es mi obligación? Por un lado, yo estoy comprometido a llegar a una determinada hora a encontrarme con esta mujer. Ahora, por otro lado, tengo una obligación como profesional de ayudar. Entonces, reformulado de otra manera, si yo llego tarde, a lo sumo, bueno, voy a tener que disculparme, o no la voy a encontrar, o voy a tener que rearmar la cita, o quizás pierda de conocer a esta mujer. Pero si yo no bajo a ayudar, quizás se produzca una muerte evitable gracias a mi atención. Entonces fíjense que ese es un dilema con principios prima facie. ¿Por qué principios prima facie? Porque en determinado contexto se privilegia a uno en desmedro de otro. Y no es que aquel que quedó en segundo lugar se pierde como obligación o como deber, sino que vuelve a aparecer una vez que el primero es satisfecho. Entonces, supóngase, en el caso del médico, si baja, ayuda, si en el interín viene una ambulancia, entonces él puede estar tranquilo, puede volver a su auto y puede ir a encontrarse con la mujer que lo está esperando. ¿Se entiende entonces qué son los deberes prima facie? En determinado contexto, un deber se pesa más que el otro, y en otro contexto, el segundo deber es el que pesa. Hoy en día, por ejemplo, en ética médica, en bioética, que son uno de los temas que yo trabajo, precisamente se aplica ese tipo de principios. ¿Por qué? Porque obviamente no se puede partir de principios absolutos. Estoy pensando en un ejemplo de la pandemia, ¿no? En una cama, en una sala de terapia intensiva. Bueno, no sé en México, en este momento desconozco, pero en algunos países ya se está decidiendo que cuando queden pocas camas de terapia intensiva y llegue una persona grande, una persona muy mayor, o una persona que tiene pocas posibilidades de sobrevida, entonces se va a tomar ese factor en cuenta para denegársele una cama de terapia intensiva. Entonces, fíjense, normalmente esa persona tendría su cama de terapia intensiva, pero en una época donde hay muchas personas que tienen que salvar su vida y hay pocas camas, entonces se tiene que precisamente recurrir a esos principios prima facie. Claro, uno puede pensar en qué se caracterizan los dilemas, o sea, cómo uno puede sopesar qué principio vale más que otro en determinado contexto. Y uno puede pensar básicamente en las intenciones que animan la acción, en los resultados y también en los valores. Y ahí llegamos a un concepto fundamental de la ética. ¿Por qué? Porque si bien los valores tienen valen de una manera, yo diría, no absoluta, pero los valores tienen una categoría especial, un estatuto de ser, porque no son sino que valen, valen en función de un contexto. Entonces, ese contexto es el sistema de creencias que está de alguna manera condicionado por los modos de vida, por las condiciones materiales de vida. Entonces voy a explicar esto. Concretamente, en el caso de las camas de terapia intensiva, en una situación de normalidad, el sistema de creencia de los médicos es que tienen que salvar una vida a toda costa. Entonces no se presenta ese dilema. ¿Por qué? Porque el valor de la vida es absoluto.
Ahora, en una situación de pandemia, donde hay pocas camas en una sala de terapia intensiva, entonces parecería ser que aunque el valor de la vida sigue siendo absoluto, el sistema de creencias se modifica. ¿Por qué? Porque precisamente tienen que hacer lo que se llama en medicina el triage. El triage es un método que se usó en la Primera Guerra Mundial, un procedimiento de selección de enfermos. Cuando los jóvenes que estaban luchando en el frente llegaban al hospital de campaña, se los dividía en 3 clases. A los jóvenes que estaban más o menos bien, que estaban levemente heridos, se los mandaba nuevamente al campo de batalla. A los que estaban muy, pero muy heridos y no había posibilidad de salvarle la vida, a esos directamente los dejaban morir. ¿Y a quiénes atendían? Aquellos que estaban lo bastante heridos como para no poder volver al campo de batalla, y a la vez no tan heridos como para poder sobrevivir. Entonces el triage es un ejemplo clásico de deberes prima facie, esto es de obligaciones que deben verse contextualmente. ¿Por qué yo pensé en esta clase de dilemas? ¿Por qué empecé con un dilema? Porque yo creo que en el trabajo que ustedes hacen, que es un trabajo de liderazgo, nos enfrentamos, en realidad la vida misma nos enfrenta todo el tiempo con dilemas, pero cuando uno tiene que dirigir, sobre todo a jóvenes o a niños, esos dilemas adquieren un valor muy especial. ¿Por qué? Porque uno tiene una responsabilidad, no solamente para con uno, sino para con los otros, que eso pasa siempre y esa es la base de la ética. Pero en este caso particular, esa obligación con los otros es con gente joven, en la cual se tienen precisamente que alentar y promover los valores. Y una de las cosas que realmente uno, por lo menos yo trato de aplicar en mis 35 años de docencia y también como presidenta de esta asociación Usina de Justicia, que fundé, bueno, los argentinos seguramente lo deben saber, pero lo estoy comentando para la gente de México. Hace casi 9 años atrás mataron en una entradera en la casa de una compañera a mi hijo de 26 años. Entonces, cuando me tocó vivir eso, que realmente es lo más doloroso que se puede vivir en la vida, yo me pregunté, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y realmente es un dilema porque podía quedarme de alguna manera en mi casa llorando la muerte de mi hijo, o podía hacer algo distinto. Y eso me enseñó además Spinoza, ¿no? Que es el filósofo al que yo sigo especialmente y que me siguió de guía en ese momento. Porque yo dije, no, yo tengo que ayudar a otros que van a pasar lo mismo. Y por eso empecé hablando de nuestros países latinoamericanos, porque sé lo que está pasando en México y también sé lo que está pasando y lo vivo en la Argentina. Y por eso digo que vivimos en un escenario muy especial, donde tenemos una enorme responsabilidad de formar a gente para que puedan vivir en países mejores, en países donde se valore la vida. Entonces, mi experiencia de liderazgo, que es muy distinto, ¿no? En la universidad, que fue donde yo básicamente trabajé como docente y sigo trabajando, y donde realmente el liderazgo hoy en día no se puede pensar de forma vertical, sino que hay que pensarlo en realidad de forma mucho más horizontal, porque los grupos humanos tienen otra forma de interaccionar. Y bueno, para mí la facultad, bueno, de alguna manera trabajé toda mi vida, pero hace 8 años, 7 años, cuando se fundó Usina de Justicia, tuve que liderar de otra manera muy distinta. ¿Por qué? Porque era un grupo, en primer lugar, muy heterogéneo. ¿Por qué? Porque nosotros somos 39 personas que estamos trabajando, 37 de ellas lo hacen ad honorem, o sea que gente que no tiene ningún interés pecuniario en esa tarea, y somos unas 10 víctimas, esto es, somos personas a las que les han matado un hijo, un padre, una hija violado y matado, o un hermano,
entonces con una sensibilidad muy especial, y el resto son jueces, fiscales, abogados, psicoanalistas, y estamos trabajando todos por una justicia justa, como la llamamos. Y trabajamos en distintos niveles, trabajamos a través de, bueno, con los políticos, tratamos de refundar políticas públicas, que en la Argentina, como también en México, dejan muchísimo que desear. No sé porque estoy informada y porque, una vez más, voy muy seguido a México y realmente me duele como me duele mi propio país. Yo digo que la Argentina me duele profundamente. Pero además de políticas públicas también formamos para que realmente combatir el ideario abolicionista, esta idea de que en realidad las víctimas son la gente que sale a asaltar y a matar, y no las verdaderas víctimas, que son esas familias destruidas. Y por último también trabajamos con víctimas que nos vienen a buscar para que nosotros le ayudemos, le demos apoyo, le demos un apoyo psicológico, las acompañamos en los primeros momentos y las acompañamos en el juicio o hasta el juicio e incluso después. Entonces, ese es un trabajo muy duro, muy difícil, y creo que aprendí algunas cosas. Una es recordar todo el tiempo fines y propósitos. Yo creo que eso es fundamental. Uno tiene que acotar las tareas, ¿no? Y por lo menos en mi organización nosotros trabajamos con gente con pérdidas, es decir, nosotros no trabajamos con, por ejemplo, gente que tuvo un accidente de auto o un delito vial y quedó parapléjica. Nosotros trabajamos precisamente con personas que han perdido a alguien muy cercano, y decimos que representamos a los que no tienen voz. Entonces eso realmente es un trabajo muy especial, porque uno lo tiene que hacer con muchísima autenticidad, uno tiene que tener una enorme credibilidad. Eso implica no involucrarse partidariamente, trabajamos desde lo político, pero no desde lo partidario. En segundo lugar, yo creo que uno tiene que ser transparente, porque precisamente para ganar credibilidad y hay que hablar con claridad y hay que generar confianza en uno y en los otros para que realmente el conjunto, el team, el grupo pueda trabajar mejor y sentirse mejor. Después, creo que hay que pensar, hay que reflexionar, precisamente tratando siempre de acotar los objetivos, ¿no? Para que sean muy claros. También creo que hay que dejar de lado el narcisismo. Ese es todo un problema, es muy difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros también trabajamos muchísimo en difusión de casos, entonces aparecemos mucho en diarios, en televisión, en radio, y realmente uno, por lo menos yo, en todo momento trato de dejar para que aparezcan otras caras, y en lo posible creo que todos aprendimos eso, ¿no? Que solamente es posible un trabajo donde cada uno haga lo que mejor sabe hacer y no estar buscando, porque en realidad no se trata de aparecer, sino precisamente de realizar, de hacer cosas. Y por último, transmitir calma y serenidad y empatía. Que eso, bueno, a veces no es fácil porque realmente estamos, muchos de nosotros, muy heridos. Entonces, todos son trabajos que nos cuesta hacer, pero que a la vez le dan un sentido a nuestros actos vitales. Porque en última instancia, yo particularmente creo que la vida en sí misma no tiene sentido, y es uno el que tiene que dotar de sentido a la vida. Y uno dota de sentido a la vida precisamente a partir de uno mismo. El sentido no nos lo puede dar otro. Y de alguna manera cierro esta charla con esa anécdota del joven que lo fue a ver a Jean-Paul Sartre y le preguntó qué tenía que hacer, si tenía que quedarse junto a su madre o si podía ir a defender a su patria en la resistencia. Entonces Sartre le dijo, solamente vos lo podés decidir. Es el gran problema que tenemos como seres humanos,
es que tenemos la obligación de elegir. Estamos predeterminados en un montón de cosas, y eso es lo que me enseñó Spinoza, porque Spinoza cree que nosotros en realidad elegimos muy pocas cosas, porque las cosas nos vienen dadas. Yo no elegí un montón de cosas que hubiera preferido no vivir, pero sí uno puede elegir qué hacer con eso que nos tocó. Y en eso coinciden tanto Sartre como Spinoza, y creo que la vida nos va enseñando ese camino. Y bueno, uno puede hacerlo solo. Creo que hay un refrán que dice algo así, que uno lo puede hacer solo y puede llegar rápido, pero si uno lo hace junto a otros, se llega mejor. Entonces creo que uno tiene que estar con los otros porque los otros nos ayudan y uno también puede ayudar a los otros. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por compartir todas estas reflexiones iniciales que nos abren a un mundo para muchos tal vez poco explorado, que tiene que ver con la filosofía y bueno, nos introduce de alguna manera en estos temas, y luego por compartir justamente tu experiencia personal, que como bien decías hace minutos nada más, frente a un escenario inesperado no sé si es de incertidumbre, ¿no? Como nos ocurre en este contexto, pero que la acción tuvo más peso que la parálisis, ¿no? Que fue en un punto, que es un punto algo compartido también por quienes frente a un escenario complicado como este, para nada comparable desde ya, tienen que seguir actuando, ¿no? Y eligen seguir actuando y habilitar a la acción. Aquí, sí. Jimena, en realidad, cuando uno vive lo que yo viví, uno se da cuenta que siempre vivimos en estado de incertidumbre. O sea, nosotros llamamos a la pandemia estado de incertidumbre, pero vivimos constantemente en estado de incertidumbre. Lo que pasa es que uno tiene y construye ilusoriamente una seguridad que no existe, porque cualquiera nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Es cierto que eso nos da tranquilidad y eso nos permite vivir, y tenemos mecanismos de defensa muy bien aceitados como para poder olvidar. Lo que sucede es que precisamente lo que pasó con la pandemia es que nos enfrentó a nuestra propia finitud. Y eso no es fácil aceptarlo, porque como dice Spinoza, todos nos creemos eternos, porque como no podemos vivir nuestra propia muerte, nuestra propia desaparición, porque siempre le pasa al otro, entonces la negamos. Bueno, gracias, porque es cierto, ¿no? La realidad es que eso está presente todo el tiempo. La realidad es que lo cotidiano, las rutinas y nuestra vida cotidiana nos llevan a generar un poco todo este marco, que también nos permite como líderes tomar decisiones, al menos en un marco aparente de mayor certeza o de menos dilemas, ¿no? O tenemos más problemas que dilemas, ¿no? Entonces acá Daniel acercaba una pregunta, dice, ¿qué reflexión te provoca la disyuntiva frente al inicio de clases o no? Viste que este es el tema que ocupa los medios y que ocupa a muchos de los líderes que están incluso aquí presentes hoy, ¿no? ¿Cómo ves esta compleja decisión y cuál sería el dilema de los líderes frente a este tema? Mira, tengo entendido que en Israel se está probando un sistema donde van 4 días y después dejan de ir, pero que también se quería aplicar a los trabajos en general. Yo creo que hay ciertas rutinas que van a tener que conservarse durante un buen tiempo, por ejemplo, la distancia o el barbijo, y tal vez haya que recrear lo que es la enseñanza, ¿no? Lo que pasa es que quizás lo más importante no es la enseñanza como tal, porque la enseñanza uno puede trabajar a distancia y puede dar material, sino que es el contacto con los otros chicos, ¿no? Y además porque yo particularmente pienso que los padres no pueden reemplazar a los maestros son irreemplazables, así como los maestros tampoco pueden ocupar el lugar de los padres, ¿no? Pero creo que todo esto es muy reciente y habría que pensar tal vez una combinación para poder trabajar diariamente con sistemas que nos permitan asistir en determinados momentos a la escuela, conservando esa distancia, y en otros momentos poder quedarnos en casa para poder mantener ese ritmo. Lo que pasa es que es un dilema igualmente. Dilema. Trabaja,
y los padres también necesitan que los chicos vayan a la escuela, ¿no? Entonces, creo que es muy complejo, hay que pensarlo en conjunto. Hay que pensar. Además de infectólogos, necesitamos filósofos de los gobiernos, parece, para pensar estos asuntos. Y educadores, fundamentalmente Educadores. educadores. Y como bien decías, digo, la realidad es que muchas prácticas de la enseñanza se están redefiniendo, pero lo cierto es que esto plantea un dilema, ¿no? Y en muchos casos está puesto en esos términos también. Entonces, bueno, es realmente una decisión compleja. Traías más temprano Spinoza, y acá Daniel está muy reflexivo, está en silencio, pero está reflexivo, y nos comparte también algunas preguntas que, desde tu perspectiva, ¿cómo vos pensarías las responsabilidades de los líderes en este contexto? ¿No? Porque vos hablaste recién de los valores, hablaste de los contextos que bueno, ponen un poco en juego distinto, en un juego nuevo, ¿no? Estos valores que siempre manejamos. Y entonces, ¿cómo, desde Spinoza imaginamos que nos vas a responder, porque es tu estudio desde ahí, pero ¿cuál sería la responsabilidad de los líderes en este contexto? Pueden ser líderes educativos, pueden ser líderes sociales, o en este caso, como es tu caso, ¿no? Tal vez reflexionando desde tu propia experiencia. Bueno, de alguna manera lo dije cuando antes mencioné lo que yo esperaba, mi experiencia de lo que es el liderazgo, ¿no? Creo que uno tiene que conservar la credibilidad, en primer lugar. Y en segundo lugar, en este momento, en esta situación, abrirnos a nuevos modos, a nuevas formas de vida, y como nos estamos abriendo en este momento, ¿no? Siempre pensamos que teníamos que reunirnos, por ejemplo, para aprender algo o hacer un curso. Y ahora estamos descubriendo que hay un método, un procedimiento tecnológico que nos permite con mayor o menor felicidad sustituir. Y bueno, si uno dice, no, yo solamente, porque además me pasa, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no uso Zoom. Bueno, pero no usar Zoom es perderse parte de la vida que nos toca vivir, porque además, y eso es lo que enseña Spinoza con su determinismo, es como que yo, por ejemplo, veo que en general la gente en general está sufriendo mucho más de... No, lo que pasa es que tampoco quiero hacer autorreferencial. Realmente evaluar las cosas en su contexto. Yo creo que hoy tenemos que agradecer que estamos vivos y que estamos bien, que estamos escuchando y compartiendo una reunión como esta. Y uno tiene que tener la responsabilidad precisamente de ver lo importante. Yo creo que si puede traer algo bueno todo esto, es que quizás perdamos algo de esa trivialidad, de esa futilidad idiota que muchas veces tenemos porque no nos damos cuenta y no podemos distinguir lo importante de lo accesorio. Entonces creo que en este sentido la pandemia, con su cota de sufrimiento y de sometimiento, también te enseña a aceptar cosas. Y eso es fundamental. Vos me decís en Spinoza, Spinoza tiene un enorme componente estoico, y creo que hay algo de eso, uno tiene que aprender a aceptar lo que le tocó en la vida. Uh-huh. Y a partir de eso, bueno, poder transformar. Recrearse. Recrearse. Y esa es la responsabilidad de los líderes. Los líderes son aquellos que pueden ver lo que muchos no ven. Entonces, tener esa capacidad de ver, no lamentando el presente o recordando o evocando el futuro, el pasado, sino precisamente ser consciente, por lo menos a mí es lo que me sirve. Creo que uno tiene que pensar el presente y el futuro, pero básicamente, y eso ya lo dijo San Agustín, ¿no? Dice, lo único que existe, dice San Agustín, es el presente, porque el pasado es una dimensión en la conciencia, y el futuro no llegó. Entonces, cuando yo pienso, apenas me pienso a mí mismo, dice San Agustín, dejo de pensarme porque ya fui, pero tampoco soy el que me ve a pensar, porque solamente soy en el presente. Entonces hay que pensar este presente y el futuro a partir de este presente, no añorar lo que perdimos. Dejar de lamentarnos, actuar sobre el presente y en función de eso proyectar nuestro futuro, ¿no? Absolutamente, porque el pasado nos paraliza. Acuérdense de la mujer de Lot. Para mí es fantástica, ¿no? Esa escena cuando están huyendo
de Sodoma y Gomorra, no me acuerdo de cuál de las dos estaba huyendo, y la mujer, Dios le dice que no hay que volverse, no se tiene que dar vuelta. Y para mí es toda una enseñanza. ¿Por qué? Porque si uno se da vuelta, uno se convierte en sal. Uno tiene que mirar para adelante, porque además es lo único que existe. Nos guste o no, lo único que existe es el presente, y a lo sumo el futuro como una posibilidad. Lo que pasa es que ese futuro lo estamos eligiendo hoy con nuestras acciones. Y eso es fundamental. Bueno, y ese es el rol de los líderes, ¿no? También poder habilitar a ese futuro. Si me permitís, es una anécdota que a mí me pasó después de la tragedia que yo sufrí. Mis alumnos de años me acompañaron muchísimo. Y una chiquita, una joven, me escribió especialmente, porque cuando fue alumna mía, estábamos yendo a un congreso, y era todo un grupo de chicas y chicos que íbamos a presentar una mesa sobre Spinoza, precisamente. Y esta chica era una chica muy tímida, apocada, y yo la incentivé para que preparara un trabajo, y ella trabajaba, entonces, bueno, buscamos la manera en que pudiera pedir permiso en el trabajo para que la dejaran venir. Fue todo un tema en la familia, y finalmente vino y expuso su trabajo. Y cuando me pasó lo que me pasó, ella me escribió y me dijo: profesora, usted va a salir adelante, porque así como usted confió en mí cuando yo misma no confiaba en mí, yo ahora confío en usted. Entonces creo que pocas veces, lo digo sinceramente, pocas veces lloré como en ese momento, porque ahí me doy cuenta el trabajo realmente de alguien que enseña, que uno no se da cuenta en ese momento lo que está dando, porque en ese momento son cosas triviales, ¿no? Y otra alumna, una vez le dije: qué bien, vos podrías escribir un libro. Y al poco tiempo me escribió y me dijo: Diana, estoy presentando un libro y quiero que usted escriba la introducción al libro. Entonces, creo que ese tipo de cosas es lo maravilloso de un maestro, de un líder, de estar trazando un camino sin ser consciente uno de que está trazando ese camino, ¿no? Eso es lo maravilloso. Bien. Diana, ahí tenemos algunas preguntas en el chat. Les agradecemos tanto a Tony como a Yael desde Paraguay. Entiendo que Tony es de México. Que voy a vincular ambas preguntas porque pueden ser vinculadas, pero nos respondes como te parezca. ¿La comunicación y contacto entre los niños va a perjudicar las relaciones humanas? Pregunta Tony. Y por otro lado, Yael dice: hablaste de empatía. ¿Qué comentario podrías hacer sobre propiciar la empatía entre los seres humanos? Bueno, respecto de la primera pregunta, no es que van a ser otras las relaciones, por lo menos por el momento, mientras no se descubra una vacuna o un tratamiento, porque hay tres maneras, ¿no?, en que vamos a salir de esta situación: o con una vacuna, que tal vez aparezca en 1 año, 2 años, o con un tratamiento, o cuando se alcance la inmunidad de rebaño. Pero para la inmunidad de rebaño se tiene que alcanzar del 60 al 80% de gente que haya sido infectada por el virus. Entonces, mientras no pase eso, simplemente nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero ya se están cambiando las modalidades de interacción. Y creo que una de las cosas que podríamos pensar es que no van a ser ni mejores ni peores, sino que van a ser distintas. Nosotros ya estamos cambiándolo al estar hablando en este momento. Entonces, con el tiempo se va a ir naturalizando. Lo que a nosotros nos parece extraño, una cosa, bueno, fría, o, bueno, seguramente si esto sigue, la generación de chicos que están naciendo ahora, cuando sigan con esta modalidad, no van a tener una posibilidad de comparación. Y eso nosotros lo vivimos, qué sé yo, para aquellos que tenemos algunos años, ¿no? Cuando teníamos que hablar por teléfono, era imposible, teníamos que ir a una cabina telefónica, no teníamos teléfono, y bueno, cada cosa que se hizo fue alimentando y haciéndonos, de alguna manera, permitiéndonos con nuevas tecnologías reemplazar antiguas tecnologías. Yo creo que ahora van a surgir nuevas tecnologías que van a reemplazar no solamente las prácticas humanas, sino también los sistemas de creencias, porque las condiciones de vida
materiales van a ser otras, el hecho de que estemos ahora hablando a través de una cámara. Entonces, antes éramos amigos con quienes nos reuníamos cada tanto, y ahora va a ser con quienes hablamos o nos comunicamos por este medio. Creo que eso es abrir la cabeza, decir, bueno, no lamentar lo que perdimos, sino decir, uy, qué bueno que tenemos internet ahora, sobre todo para nuestra generación, los que crecimos sin teléfono, ustedes no se dan idea del valor de qué significa esto, ¿no? Entonces me quedo pensando en función del... La otra pregunta sobre la empatía, ¿qué comentario podrías hacer sobre propiciar la empatía entre los seres humanos? Creo que hay una frase que se repite todo el tiempo, ¿no? Caminar en los zapatos del otro, y ponerse en el lugar del otro, y darse cuenta que eso es muy difícil, ¿no? Hay una teoría que se llama la teoría de los actos de habla, que fue elaborada por un filósofo que se llamó John Austin, que en realidad es del siglo XIX, pero que fue retomado ahora en el siglo XX y XXI. Él dice que hablar es realizar actos. Entonces, por ejemplo, sobre todo, o sea, tienen una dimensión realizativa o performativa. Por ejemplo, cuando el juez de paz dice, los declaro marido y mujer, en realidad está haciendo un acto. Si yo doy una orden, por ejemplo, cerrar la puerta, estoy haciendo algo, no simplemente enunciando la descripción de un objeto. Entonces, Austin dice que cuando uno pronuncia una frase, hay 3 dimensiones en esa frase. Una es la intención del hablante, lo que yo quiero decir. La otra es los efectos que produzco con lo que yo digo. O sea, si yo digo cerrar la puerta, entonces yo produzco el efecto de que se cierra la puerta, y que, por ejemplo, puede llegar a dejar de haber una corriente de aire que nos molestaba. Y en tercer lugar, lo que el otro escucha. Entonces, si yo lo digo así, cerrar la puerta, y esa persona tiene modales es muy sensible en cuanto a los modales, entonces se puede enojar conmigo, ofenderse conmigo y decirme, bueno, pero ¿por qué no me pedís por favor? Entonces fíjense esos 3 niveles, ¿no? Que de alguna manera se despliegan en cada frase que nosotros transmitimos al otro. Y bueno, esa es una manera precisamente de facilitar la empatía. Es decir, cuando uno transmite algo, pensar en nuestra intención, pensar en el efecto que va a tener, y pensar en cómo lo va a recibir el otro, que no siempre tiene las vivencias que tenemos nosotros. O sea, que quizás aquello que a nosotros no nos lastima o no nos duele, al otro sí lo lastima o le duele. Pero esa es una tarea, bueno, que no es fácil, pero que hay que intentar hacerla, ¿no? ¿Crees que tiene que ser un atributo importante de los líderes, sobre todo en estos tiempos? Y sí, yo creo que sí, que es fundamental eso, porque uno no está hablando en el vacío, nosotros estamos hablando, sobre todo en el caso de los líderes, con grupos en formación, grupos humanos, muchas veces muy heterogéneos. Entonces uno tiene que pensar realmente a quién le está hablando y desde dónde se está hablando, y en qué contexto se encuentra nuestro interlocutor, porque realmente la vida no es fácil. Y en este momento es menos fácil todavía. Y creo que hoy más que nunca como líderes tenemos que realmente darnos cuenta que nuestra responsabilidad es mayor, que es mayor que en otro momento. Porque todos estamos sensibles, porque en cada casa hay un mundo con problemas, con temores, con discusiones. La famosa pandemia nos tiene a todos encerrados, entonces, como escuché alguna vez decir, ya no tenemos intimidad, tenemos convivencia, porque la intimidad está buena cuando uno la elige, pero estar obligados a estar 5 o 6 personas en una casa todo el tiempo, es muy difícil convivir con el otro, porque no tenemos espacios propios, porque, bueno, entonces hay que tratar de alguna manera, el líder tiene que tomar en cuenta ese tipo de factores que quizás en otro momento era irrelevante. Aparte, y tienen realidades muy diferentes también, ¿no? Así que claro, por es supuesto. preciso considerarlo.
Por supuesto. Tenemos una última pregunta. Ahí tenemos, dice Magali, los planteos de Searle y Wittgenstein enriquecen esos desarrollos también. Por otro lado, hoy el concepto de performatividad está siendo retomado desde los desarrollos de teorías feministas. Es muy interesante. Creo que esto era más un comentario de Magali, gracias. Claro. Y ahí nos podés tal vez hacer alguna breve reseña para los que no estamos tan en tema respecto a estos autores. Wittgenstein dice que el lenguaje es como una caja de herramientas. Entonces nosotros en cada momento sacamos la herramienta que necesitamos, y en realidad lo que hacemos son juegos de lenguaje, que en un determinado contexto tienen un sentido y en otro contexto tienen otro. Entonces, ahora son las 3 de la tarde en México y las 5 de la tarde en Buenos Aires. Y si yo hubiera entrado acá y les hubiera dicho buenas noches, o les hubiera dicho cierren la puerta, entonces ustedes hubieran dicho, bueno, pero se equivocó de juego de lenguaje. ¿Por qué? Porque el juego de lenguaje, en este contexto, es que yo vengo, los tengo que saludar y tengo que decirles, bueno, buenas tardes. O sea, hay ciertas reglas que determinan un juego como diferente de otro. Entonces, por ejemplo, el ajedrez es un juego que tiene cosas en común, tiene parecidos de familia, dice Wittgenstein, con las damas. ¿Por qué? Porque tienen un tablero, pero que tiene muy poco que ver con el fútbol. En cambio, el fútbol tiene un parecido de familia con el básquet, porque los dos usan pelota, los dos tienen que acertar en un arco o en un aro. Entonces, Wittgenstein lo que nos quiere decir con esto, y realmente está muy buena la observación de esta persona, lo que nos quiere decir con esto, que el lenguaje no responde a entidades absolutas, sino que precisamente el lenguaje es permeable y va creando formas de vida. Entonces creo que también acá, por ejemplo, estamos usando la palabra Zoom, que eso también está creando una forma de vida que antes no teníamos, porque ¿quién usaba antes Zoom? Entonces fíjense cómo sin darnos cuenta estamos incorporando una forma de vida distinta, impensable hace apenas 4 meses atrás. Absolutamente. Diana, la realidad es que, bueno, nos has desplegado una cantidad de conceptos en este breve e intenso tiempo que hemos compartido. Nos quedamos con la importancia de entender un poco este contexto como una oportunidad, tal vez, ¿no? Para aceptarlo y hacer, ¿no? Y no quedarnos quietos. Tu generosidad también por compartirnos tu experiencia personal, conceptualizada, y tu generosidad al hacerlo. Nos queda clarísimo que la empatía es un valor claro y necesario en este contexto, y comprender las realidades de quienes nos acompañan. Como líderes trabajamos con otros, queremos conducirlos hacia algún lugar, y entonces necesitamos trabajar con esos equipos para comprender sus realidades y entonces poder llegar todos juntos y mejor, ¿no? Que es lo que traías antes también. Sí, segura. Te agradecemos muchísimo tu participación, tus ideas, tu reflexión, realmente es muy valioso, y creo que, como dije al inicio, efectivamente nos trajo una perspectiva nueva para pensar estos temas que no se agota acá y que seguramente todos seguirán reflexionando. Y vuelvan a Spinoza, porque Spinoza realmente es una guía. Yo a veces digo, lo que pasa es una manera un poco de trivializar Spinoza, ¿no? Pero digo que es el mejor libro de autoayuda que uno puede leer. Realmente la filosofía de Spinoza ayuda a vivir. Entonces, Ana, aprovecho para quien quiera y tenga ganas de profundizar en estos temas. Sé que estás dando unos cursos acerca de Spinoza, que ya empezaron, pero quien quiera sumarse lo puede hacer. Te escribe a dianacohenagrest@gmail.com, ya para el que quiera lo puede hacer y listo. Lo hace ahí y sigue profundizando sobre estos temas. Mientras nos vamos, antes de despedirnos, les compartimos un poco cómo sigue este ciclo. Luego de haber escuchado a Diana, entonces Dani, ¿querés compartir un poquito cómo seguimos? Vamos primero con la encuesta que se la vamos a compartir por el chat.
y por favor si las pueden completar, así nos dan un poco de retroalimentación y ver cómo mejoramos nuestro programa. Y la semana próxima tendremos un mano a mano con Sergio Berman, conocido por todos ustedes, el rabino Sergio Berman, recientemente designado presidente de la World Union for Progressive Judaism. Vamos a tener un diálogo largo y extenso sobre la realidad del mundo judío, de la nueva realidad del mundo judío post pandemia, y escuchar las reflexiones de Sergio. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos vernos nuevamente la semana próxima. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Nos estamos Bueno, gracias a reencontrando. todos. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes.